Muy buenas. Vamos a explicar de una manera esquemática cómo clasifica los elementos Revit. Revit utiliza un sistema, digamos, jerárquico para relacionar los elementos entre sí. Estos se clasifican en tres grandes grupos. El primero de todos son los elementos de modelo. Luego estarían los elementos de referencia y por último tendríamos los elementos específicos de vista. ¿Qué son los elementos de modelo? Bueno, pues los elementos de modelo son los elementos básicos con los que se construye un edificio. ¿Vale? Ahora lo explicamos. Los elementos de referencia son los que definen el contexto del edificio. Pues, por ejemplo, la modulación, los ejes de estructura, etc. Y los elementos específicos de vista son, como su nombre indica, elementos que solo aparecen en la vista en que se crean. Por ejemplo, las cotas. Cuando nosotros acotamos un muro, esa cota solo aparece en la vista en la que la hemos creado. Si nosotros duplicamos esa vista, a priori, no se duplica la cota. Podemos decirle que sí, pero esa cota solo aparece en la vista que se ha creado. Vale, los elementos de modelo. Estos elementos se clasifican en dos grupos. Son los anfitriones y los componentes de modelo. Los anfitriones son los elementos principales de construcción sobre los que se construyen otros elementos secundarios. Por ejemplo, muros, suelos, cubiertas. Y los componentes de modelo son el resto de elementos, que normalmente necesitan de un anfitrión para ser construidos. Por ejemplo, una ventana. No se puede construir una ventana si no hay un muro, un anfitrión, al que asociar esa ventana. Si creamos un muro y a este muro, que es un anfitrión, le asignamos un componente de modelo, por ejemplo, una ventana, vamos a verlo en 3D. ¿Vale? Ahí está la ventana. Nosotros, si la movemos, vemos que se mueve en el plano del muro. Si queremos sacarla del muro, a ver, vamos a sacarla. Vale, nos dice, hay ejemplares que no cortan nada. Lo suprime. No permite que esa ventana se salga del muro. Si lo hacemos en planta, vemos que está bloqueada. Si nos restringimos, tampoco deja. No hay manera de sacar esa ventana del muro, sin que dé error. No es posible colocar intersecciones fuera de anfitriones. Estos elementos no se copiarán. Vale. Componentes de modelo, pues también hay estructurales. Pasa lo mismo. O de instalaciones. Vale. Pasamos a los elementos de referencia. Estos elementos de referencia, como hemos dicho antes, son los elementos que configuran el contexto del edificio. Pues que son las rejillas, los niveles, que son las alturas de las plantas, o los planos de referencia, que utilizamos para asignar modulación y alinear, digamos, a límites que nos configuramos nosotros en planta. O en alzado, es decir. Si creamos una rejilla como elemento de referencia y le asociamos el muro, alineando a su eje y le damos al candado para restringir el movimiento uno con el otro, ¿qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, esta rejilla la utilizamos para marcar la posición de un pilar y ese muro va con ese pilar, pues si desplazamos ese pilar, el muro se desplazará también. Vale. Por último, elementos específicos de vista. Dos tipos. De anotación y detalles. De anotación, como hemos dicho, por ejemplo, cotas, símbolos, etiquetas, notas de texto, solo aparecen en la vista en la que se crean. Detalles. Líneas de detalle.
regiones rellenadas, componentes de detalle 2D. Por ejemplo, un sombreado que queramos poner a un tramo de la planta. Pues eso se puede hacer, por ejemplo, con una región rellenada. Esa región rellenada, que es como un contorno con un sombreado interno, solo aparece en la vista en la que se haya creado. Por ejemplo, si a este muro que hemos creado le asociamos una cota, por ejemplo, de extremo a extremo, ¿vale? Esto aparece en nivel 1. Si cogemos este nivel y lo duplicamos sencillamente, sin detalles, ¿vale? Porque esta opción es la que sí copia los elementos específicos de vista. Pero esta no. Si duplicamos simplemente, la cota no aparece. Esa cota solo aparece en la vista nivel 1. Y esto es todo. Estos son todos los elementos en esquema, digamos, que utiliza Revit. Estos elementos se relacionan entre sí con esta jerarquía. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.